¿Alguna vez sentiste que dedicaste toda tu vida a alguien y al final te olvidaron como una carta vieja en el fondo de un cajón? Me llamo Tomasa. Hoy tengo 72 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para un ser humano. Te voy a contar todo en este relato. El olor a tierra seca de México siempre me recuerda al hogar, a cuando mis hijos corrían descalzos detrás de las gallinas en el patio de nuestra casita en Tepetates, un pueblito del interior de Michoacán. Era humilde, sí, pero era nuestro. Yo cocinaba en una estufa de leña. Hacía tortillas con las manos aún llenas de jabón, y me encantaba ver sus caritas iluminadas cuando volvían de la escuela con los zapatos sucios, pero los ojos llenos de esperanza. Ay, cómo me aferraba a esos momentos. Pero la pobreza era una visita constante, siempre ahí, sentada en la mesa sin haber sido invitada. El padre de mis hijos nos abandonó cuando el más pequeño tenía apenas 3 añitos. Desapareció como el viento, dejando solo deudas, el peso del abandono, y a mis hijos llorando en la madrugada. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: irme a los Estados Unidos. No por mí, no. Yo ya tenía más de 40 en aquel entonces, y ningún sueño grande. Solo quería criar a mis hijos con dignidad, pero ellos merecían más que frijoles aguados y ropa remendada. Vendí todo lo que tenía, hasta el anillo que me dejó mi madre, y crucé la frontera con el corazón apretado y un rosario entre las manos. No sabía ni una palabra de inglés. No tenía estudios. Solo sabía trabajar y amar a mis hijos. Llegué a Los Ángeles sin saber a dónde ir. Dormí en el suelo de una señora conocida de una prima lejana, y al poco tiempo encontré trabajo, limpiando casas. Era pesado, sí, pero honesto. Cada centavo que ganaba, separaba la mayor parte para mandárselo a mis hijos. Con el tiempo, tuve 2, 3 empleos. No importaba cuánto doliera mi cuerpo. Yo sonreía al imaginar a mis hijos creciendo, estudiando, comiendo bien, con ropa nueva gracias a mi sacrificio. Les mandaba cartas, fotos, mensajes. Cuídense, estudien, ayúdense entre ustedes. Mamá los ama. Al principio me respondían con cartitas llenas de cariño, dibujos del nieto que nació. Incluso me grababan cintas con sus voces para animarme. Yo las escuchaba llorando a sin cecinto, escondidas. Porque ser madre es eso: llorar en silencio, amar a la distancia y entregarse por completo. Pero los años pasaron. Las cartas se fueron acortando. Las llamadas se hicieron más raras. «Estamos ocupados, mamá», decían. «Es que hay mucha cosa». Y yo entendía, porque una madre siempre entiende, incluso cuando duele. Fueron 32 años así. Sí, hijo, 32. Vi cómo mi cabello se teñía con tintes baratos y luego se volvía a poner blanco. Vi al mundo cambiar, la ropa cambiar, pero mi corazón seguía igual, lleno de amor y de añoranza. Y cuando la edad empezó a pesar, cuando mis huesos ya no podían más con tanto trabajo, pensé: es hora de volver. Mis hijos se van a alegrar, mis nietos me van a abrazar fuerte, y por fin podré descansar en sus brazos, como merezco. Entonces
Vendí todo otra vez. No tenía mucho. Unos ahorros, ropa modesta, recuerdos. Hice las maletas con las manos temblorosas y cada doblez en la tela era como una oración. Volví a México con el corazón saltando en el pecho, pero apenas bajé del autobús en la terminal de Morelia, me di cuenta de algo. Nadie estaba ahí esperándome. Pregunté por la dirección que recordaba. Tomé un taxi, con los ojos llenos de lágrimas, imaginando la sorpresa en sus rostros. Pero cuando llegué frente a la casa, ni siquiera reconocí la fachada. Era una casa bonita, nueva, con un portón alto. Toqué el timbre con el corazón palpitando, y una muchacha con uniforme de empleada salió a abrir. Pregunté por mis hijos. Ella no sabía de quién hablaba. Tal vez la señora esté equivocada, me dijo. Insistí. Describí a cada uno, di sus nombres completos, le dije que era su madre. Me pidió que esperara. Esperé. Y cuando finalmente apareció un hombre, me miró como si fuera una desconocida. Era mi hijo mayor. Y él dijo: «Disculpe, señora, debe estar confundida. Mi mamá falleció hace muchos años». En ese instante, fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, déjame tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo no entendía lo que estaba pasando. Por un momento pensé que me estaba jugando una broma de mal gusto. ¿Cómo que su mamá estaba muerta? Yo era su madre. Yo lo parí. Lo cargué en brazos cuando tenía fiebre. Lo alimenté con lo poco que tenía. ¿Y ahora me miraba como si yo fuera una extraña? Soy yo, hijo, le dije con la voz quebrada. Tomasa, tu mamá, mira mis ojos. Mírame bien. Él bajó la mirada, incómodo. Su esposa se asomó detrás de la puerta. La reconocí por una foto que me habían mandado hace años. Me observó con desconfianza, como si yo fuera una loca, una invasora. Debe estar confundida, señora. Aquí no vive ninguna Tomasa, insistió él, aunque su voz temblaba. Sentí que me arrancaban el alma. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La empleada me ofreció un vaso de agua, como si eso fuera suficiente para calmar la tormenta que se me había desatado por dentro. Yo solo quería verlos. Regresé por ustedes. Susurré, pero nadie más me respondió. Me cerraron el portón en la cara. Me quedé ahí, parada en la banqueta, con mi maleta desgastada, el rostro húmedo de lágrimas y el alma partida en 1000 pedazos. Miraba esa casa grande, elegante, llena de adornos y vidrios. Una casa que yo ayudé a construir sin haberla pisado nunca. Cada centavo que les mandé estaba ahí, en esas paredes, en esas ventanas brillantes, pero ya no había espacio para mí. Caminé sin rumbo, arrastrando los pies y la maleta. No tenía a dónde ir. Había vendido todo en Estados Unidos.
Lo había dejado todo para volver al amor, y me encontré con el olvido. Encontré una fondita donde una señora mayor servía almuerzos. Me senté sin hambre, solo para descansar. Ella se me quedó mirando con ternura. Me preguntó si estaba bien. No lo sé, le respondí con voz temblorosa. Creo que he muerto, pero sigo caminando. La señora me llevó a la cocina, me sirvió un plato caliente y me dejó quedarme. Un rato, le conté lo que había pasado. Mis palabras salían como río desbordado. Ella me escuchó, sin juzgar, sin interrumpir. Después, me ofreció un rincón en su casa para pasar la noche. Aquí dormía mi hijo. Se fue hace años. El cuarto está limpio. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte hasta que te repongas, me dijo con los ojos llenos de compasión. Esa noche lloré como una niña. Me costaba entenderlo. ¿Cómo podían mis propios hijos haberme borrado de sus vidas? ¿Por vergüenza? ¿Por interés? ¿Porque ahora eran gente importante? ¿Porque tenían casa grande y coche del año? Durante décadas les envié dinero. Trabajé limpiando baños, cuidando niños ajenos, fregando pisos de madrugada. Todo por ellos. Cuando yo enfermaba, me curaba sola con remedios baratos. Cuando sentía soledad, me abrazaba a los recuerdos de ellos. ¿Y ahora? Ahora no era nadie. Al día siguiente, fui al mercado del pueblo. Compré pan, un café con leche, y me senté en una banca a observar la gente pasar. Vi a madres con sus hijos pequeños, y me dolía el alma. Veía lo que yo había sido, y también lo que ya no era. Pensé en buscar a mis otros hijos. Tal vez alguno de ellos me reconociera, me recibiera, me abrazara. Fui a casa de mi hija menor. Había cambiado tanto el barrio, apenas reconocía las calles. Pregunté por ella. Me dieron la dirección exacta. Caminé, esperanzada. Esta vez me dije, esta vez sí. Toqué la puerta. Salió una muchacha, joven. Era mi nieta, aunque ella no me reconocía. ¿Está tu mamá?, le pregunté, con una sonrisa que me dolía en el rostro. ¿Quién la busca? Dile que es su madre. La muchacha se quedó helada. Entró sin decir palabra. Pasaron varios minutos. Mi hija apareció con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, o tal vez gritando. «Mamá, ¿por qué volviste?». Su voz no fue de alegría, fue de reproche, como si mi regreso fuera un problema, una vergüenza, una amenaza. Volví porque ya no puedo más, porque quería abrazarte, porque pensé que aún era tu madre, le dije, casi suplicando. Ella no me abrazó, no me invitó a pasar, solo me miró como quien mira al pasado con resentimiento. Las cosas cambiaron. No es buen momento, mamá. Tengo mi vida, mi familia. Tú decidiste irte. Me fui por ustedes. Todo fue por ustedes. Yo no pedí que te fueras, respondió, seca. Ahí supe que algo se había roto para siempre. Me quedé ahí parada, frente a la puerta de mi propia hija, sintiéndome como un fantasma del pasado. No supe qué decir. No supe qué hacer. Solo la miré, esperando un gesto, una caricia, un
Pasa, mamá. Pero nada vino. Ella se limitó a dar un paso atrás, como si mi presencia la incomodara, como si temiera que yo cruzara ese umbral y manchara su vida perfecta con mis zapatos viejos y mi ropa de otra época. Entiendo, murmuré con un nudo en la garganta. No quiero molestar. Solo quería verte, ya me viste. Cuídate, me dijo, y cerró la puerta con suavidad, pero con firmeza. Escuchar ese clic del seguro fue como oír el sonido de un corazón cerrándose para siempre. Caminé despacio, con los pies arrastrando el polvo del camino, con la dignidad hecha trizas. En ese momento no sabía a dónde ir ni qué hacer. Sentía que no pertenecía a ningún lugar, ni a Estados Unidos, donde dejé mis años, mi juventud y mi fuerza, ni a México, donde estaban mis hijos, pero no mi hogar. Volví a la casa de doña Lupita, la señora de la fondita. Me recibió con los brazos abiertos, como si fuera su hija. Me ofreció un cafecito con piloncillo y pan dulce, y me senté con ella en el patio trasero, bajo un limonero que echaba sombra. Aquí no hay lujos, pero hay respeto, me dijo. Yo solo lloraba en silencio. En los días siguientes, me dejó ayudarle en la cocina. Preparábamos sopes, tamales, chiles rellenos. Yo volvía a sentirme útil, aunque el corazón aún estaba herido. Empecé a contarle mi historia a algunas clientas de la fonda. Mujeres mayores, como yo, que se sentaban a comer y a conversar. Una de ellas, doña Conchita, me agarró la mano un día y me dijo: «Usted no está sola, hay muchas como usted. Nos partimos el alma por los hijos, y ellos se olvidan que existimos». Y esas palabras me tocaron tan hondo que comencé a observar más a mi alrededor. Vi que no era la única, que había muchas mujeres mayores caminando solas por el pueblo. Muchas, abuelas que esperaban visitas que nunca llegaban. Muchas madres que solo existían en fotos antiguas colgadas en paredes modernas. Fue entonces cuando empecé a escribir. Sí, escribir. Con mis manos viejas, mis dedos torpes, pero con el corazón ardiente. No sabía escribir bonito, pero sí sabía contar la verdad. Cada noche, en un cuaderno que me regaló doña Lupita, anotaba mis recuerdos. Desde el día en que crucé la frontera hasta el momento en que mi propio hijo me negó. Escribir fue mi salvación. Las palabras se volvieron mi refugio. Y un día, sin esperarlo, una jovencita que venía a la fonda y siempre me escuchaba en silencio, me preguntó si podía grabar un video mío contando mi historia. Dijo que estudiaba comunicación, que quería mostrar al mundo lo que muchas abuelas vivían. Yo me reí. ¿Quién va a querer escuchar a una vieja como yo? Muchos, señora Tomasa, más de los que imagina, me respondió. Acepté. No porque creyera que mi voz era importante, sino porque pensé que, tal vez, si contaba mi historia, alguna madre allá afuera se sentiría menos sola. Nos sentamos, en el patio de la fonda, frente a la cámara de un celular viejo, y hablé. Hablé como hablo ahora contigo, con el alma en la boca, con lágrimas que salían solas,
con los silencios que dicen más que las palabras. La joven subió el video a Internet. Yo no entendía mucho de esas cosas, pero días después vino corriendo a contarme que miles de personas habían visto mi testimonio, que había comentarios de mujeres de todo México, de Estados Unidos, de Centroamérica, que decían: yo también. Me pasó lo mismo. Me hiciste llorar. Gracias por darme voz. Lloré como no lloraba desde que nacieron mis hijos, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. La gente comenzó a buscarme. Venían a la fonda solo para conocerme, para darme un abrazo, para decirme que mi historia les había hecho pensar, que habían llamado a sus madres después de escucharme, que habían regresado a casa. Lo que mis hijos no hicieron por mí, lo hizo el corazón de desconocidos. Y entonces comprendí algo poderoso. A veces, no es la sangre la que te da familia, es el amor, es el reconocimiento, es el respeto. Yo, una mujer que fue olvidada por sus propios hijos, me volví madre del corazón de muchos, y eso fue el inicio de mi renacimiento. No sabía que la vida podía empezar de nuevo después de los 70. Una piensa que ya lo vivió todo, que ya lloró lo que había que llorar, que solo queda esperar la muerte en silencio. Pero no. Veces, cuando menos lo esperas, la vida te vuelve a mirar y te dice: todavía no. Después de aquel primer video, otras personas comenzaron a llegar a la fondita para conocerme. Algunos venían de pueblos cercanos, otros desde la capital. Jóvenes, adultos, mujeres mayores, todos con algo en común. Querían abrazar a una madre que no era su madre, pero que representaba a todas. Una joven de Veracruz me dijo entre lágrimas: yo nunca pude despedirme de mi abuela. Usted me la recordó. Gracias. Un señor de Guadalajara me abrazó tan fuerte que creí que me iba a deshacer. Mi madre murió sin que yo la perdonara. Escucharla me hizo entender todo lo que ella cayó por amor. Y así, sin querer, sin planear, mi voz se volvió puente, puente entre generaciones, entre corazones rotos, entre silencios guardados por décadas. No había nada especial en mí, solo era una mujer que lo había dado todo y que, por fin, se atrevía a hablar. Doña Lupita me dijo un día mientras pelábamos nopales juntas: usted tiene el don de sanar con las palabras. No deje que eso se apague. Yo nunca me había sentido así. Toda mi vida había trabajado con las manos, limpiando, cocinando, lavando. Ahora por primera vez trabajaba con mi historia, con mi verdad. La jovencita que había grabado el primer video, su nombre era Araceli, me propuso algo más grande. ¿Y si hacemos más videos?, me dijo. ¿Y si cuenta otras partes de su vida? Seguro hay muchas historias que la gente necesita escuchar. Yo me sonreí, con ese pudor que tienen las mujeres que han vivido mucho, pero no se creen importantes. ¿A quién le va a interesar lo que viví, si soy solo una abuela cualquiera? Precisamente por eso, me respondió. Porque usted es una como tantas, y eso vale más que 1000 discursos. Empezamos a grabar cada semana. A veces contaba sobre mis días en Los Ángeles,
Otras veces, sobre mis hijos de pequeños, o cómo era mi madre, o cómo aprendía a hacer tortillas con ceniza cuando no había harina. Cada relato era un pedacito de mi alma, y con el tiempo comencé a recibir cartas. Muchas. Algunas venían con flores secas, otras con dibujos hechos por niños. Una señora de Oaxaca me escribió: «Usted me enseñó que aún puedo perdonar a mi madre, aunque ya no esté». Lloré tanto esa noche que creí que me vaciaría por dentro. No sé cómo ocurrió exactamente, pero un día Araceli me mostró en su celular que mi historia había salido en una nota de televisión. Decía algo así como: «La abuela que fue olvidada por sus hijos y adoptada por el pueblo». No lo podía creer. Yo, la misma mujer que había cruzado la frontera con miedo, que había limpiado baños ajenos, que había sido rechazada por sus propios hijos, ahora era escuchada, respetada y querida por desconocidos que veían en mí algo que yo misma había olvidado: valor. Y fue entonces que una pregunta empezó a rondar mi cabeza todos los días. ¿Y si mis hijos vieran esto? ¿Y si me reconocieran? ¿Y si por fin recordaran quién fui? No por venganza. No. Yo no quería reproches ni castigos. Solo quería que me recordaran como madre, como mujer, como ser humano. Una noche, mientras me preparaba un cafecito con canela, Araceli llegó agitada. Su rostro brillaba de emoción. «Doña Tomasa», le escribieron sus nietos. Me quedé sin habla. ¿Qué dijeron? Me entregó el mensaje. Era de una cuenta con el nombre de Sofía, mi nieta, la misma que me había abierto la puerta con cara de extrañeza semanas atrás. «Abuelita», vi su video. No sabía todo lo que había vivido. Mamá nunca nos contó. Perdóneme. ¿Podemos verla? Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el papel. Le pedí a Araceli que me leyera el mensaje otra vez. Y otra vez. No lo podía creer. Durante noches enteras me había dormido preguntándome si ellos sabían de mí, si me recordaban, si alguna vez se preguntaban dónde estaba. Ahora por fin había una respuesta. Pero también había miedo. ¿Qué debía hacer? ¿Abrirles los brazos? ¿Cerrar la puerta? ¿Decirles «ya es tarde»? ¿O «aquí estoy»? No dormí esa noche. Caminé por el patio, bajo el limonero de doña Lupita, escuchando los grillos, mirando las estrellas, hablando con mi madre que ya está en el cielo. Le pregunté qué haría ella. Le pedí fuerza, sabiduría y paz. Al amanecer, tomé una decisión. Esa mañana me senté al borde de la cama, con la carta de mi nieta aún en la mano. Mis ojos estaban hinchados de tanto pensar, de tanto recordar, de tanto temer. Yo no era la misma mujer que había cruzado la frontera llena de esperanza. Tampoco era la misma que tocó las puertas de sus hijos y fue rechazada. Ahora era otra. Más vieja, sí, pero también más fuerte. Tomé mi mejor rebozo, ese que me había regalado mi madre cuando cumplí 40. Me peiné con esmero, aunque las manos me temblaban, y me fui a la iglesia del pueblo, no para pedir milagros, sino para encontrar paz. Me senté en la última banca, donde casi nadie se fija, y hablé con Dios. Le conté todo.
mis errores, mis culpas, mis miedos y también mis deseos. No le pedí que me devolviera el pasado, solo que me diera dignidad para enfrentar lo que viniera. Al salir de la iglesia, el sol me abrazó la cara. Respiré profundo. Era hora. Volví a la fonda y le pedí a Araceli que respondiera a Sofía. Dile que sí, que pueden venir a verme, que aquí estaré. No pasó ni un día cuando, al caer la tarde, vi llegar un coche pequeño. De él bajaron 2 jóvenes, una muchacha de cabello largo y ojos oscuros, y un muchacho más bajo, con expresión nerviosa. Sofía y Daniel, mis nietos. Yo los reconocí de inmediato. Aunque la última vez que los vi eran apenas unos niños, sus ojos eran los mismos, sus gestos, su manera de caminar. El corazón me dio un brinco. No sabía si correr a abrazarlos o quedarme quieta. Me temblaban las piernas, pero fue Sofía quien dio el primer paso. «Abuela», dijo con voz quebrada. «¿De verdad eres tú?» Asentí, con lágrimas en los ojos. No pude decir una sola palabra. Me abrazó fuerte, como si quisiera reparar todos los años de distancia en ese instante. Daniel se quedó más atrás, pero luego se acercó tímido y también me abrazó. «Perdón, abuela», me susurró. «No sabíamos nada. Mamá nunca nos contó tu historia. Yo solo podía acariciarles el cabello como hacía cuando eran pequeños. Mis manos, arrugadas y callosas, aún recordaban el calor de sus cabecitas dormidas en mi regazo. Nos sentamos bajo el limonero, donde tantas veces había llorado en silencio, y esta vez las lágrimas eran de emoción. Les conté lo que pude, no para hacerlos sentir culpables, sino para que entendieran que detrás de cada silencio había amor, sacrificio y espera. Sofía me tomó las manos. Vi tu video muchas veces. Lloré como nunca. Pensé en todas las veces que pregunté por ti y mamá cambiaba de tema. No sabía que habías hecho tanto por nosotros. Y me dolió. Me dolió saber que te dimos la espalda sin saberlo. No me dolió que me olvidaran, le dije. Me dolió pensar que no fui importante para ustedes. Pero ahora, sus abrazos me dicen otra cosa. Nos quedamos ahí largo rato. Me preguntaron de mi vida en Estados Unidos, de las casas que limpié, de las canciones que escuchaba cuando me sentía sola. Les mostré mi cuaderno de notas, ese donde había escrito cada pedacito de mi historia. Se lo llevaron como si fuera un tesoro. Esto tiene que publicarse, abuela, dijo Daniel. La gente tiene que saber. Yo me reí. ¿Un libro? ¿Yo? No sé escribir bien, les dije, pero sabes contar. Y eso es lo que importa. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. El alma, por fin, tenía algo de descanso, no por haber recuperado el pasado, sino por haber abierto una nueva ventana al futuro. Al día siguiente me llevaron flores, no de las compradas, sino de las arrancadas del jardín de la casa de Sofía. Margaritas silvestres, lavanda y bugambilias. Me hicieron un retrato con lápiz, me tomaron fotos, me grabaron contando cuentos. Queremos que nuestros hijos te conozcan algún día, abuela, me dijeron. Y ahí supe que mi historia no se había terminado.
que mis palabras vivirían en ellos, que mi rostro quedaría en sus recuerdos, que mi voz ya no era solo eco del pasado, sino semilla de futuro. No fue fácil, porque al tercer día, su madre, mi hija, vino a la fonda. Llegó seria, con el ceño fruncido y un aire de incomodidad que llenó el aire. Sofía intentó detenerla, pero ella quiso hablar conmigo a solas. Nos sentamos en el mismo patio, donde tantos días había llorado por ella. Su mirada estaba dura, pero detrás de esa dureza había miedo. ¿Por qué? ¿Volviste, mamá?, me preguntó. Porque nunca me fui de ustedes, solo del país, pero mi corazón siempre estuvo aquí. No tienes idea de lo que fue crecer sin ti. ¿Y tú tienes idea de lo que fue vivir para ustedes sin poder abrazarlos? El silencio fue pesado, como una manta mojada sobre los hombros. No quiero que hables mal de mí en esos videos, me dijo. La gente está hablando. Mis vecinos, mis amigos. No hablo mal de ti, hija. Hablo de mí, de mi vida, de mi dolor, de mi verdad. Ella bajó la cabeza. Por un instante creí que iba a llorar, pero se contuvo. Me miró con los ojos brillantes, como si estuviera a punto de decir algo. Pero no lo dijo. Se fue sin abrazarme. Pero al menos me miró como no lo hacía antes, como alguien real, como alguien que existía. Después de que mi hija se marchó sin decir más, me quedé sentada largo rato en el patio, viendo cómo el viento movía las hojas del limonero. Me sentía ligera y, al mismo tiempo, vacía. No tenía odio, no tenía rabia, solo una tristeza vieja que ya no dolía como antes, pero que seguía ahí, como cicatriz que uno aprende a aceptar. Araceli se acercó con 2 tazas de café y se sentó a mi lado. ¿Le dolió?, me preguntó con la voz bajita. Menos de lo que imaginaba, le respondí, porque ya no espero lo mismo de ella. Tal vez no sepa cómo perdonar. Tal vez nadie le enseñó que las heridas también se curan cuando se nombran. Araceli me miró con ojos grandes, como de nieta adoptiva, como de hija prestada por la vida. Me tomó la mano. Pero usted sí sabe, doña Tomasa. Usted está enseñando a todos cómo se sana. Y esas palabras fueron como un bálsamo en mi alma. En los días siguientes, mis nietos siguieron viniendo. A veces me llevaban al parque, otras veces solo venían a comer frijoles de la olla con queso fresco y tortillas hechas a mano. Daniel me grabó cantando una vieja canción que mi madre me enseñaba mientras lavábamos ropa en el río. Esta voz es historia viva, abuela, me dijo. Y yo reía como hace décadas no reía, con el pecho abierto, sin pena, sin esconderme, porque, aunque la vida me quitó muchas cosas, me devolvía otras que nunca imaginé. Empezaron a llegar cartas de mujeres que querían venir a la fonda para conocerme. Una señora de Zacatecas trajo a su madre de 80 años, que me abrazó como si me conociera de toda la vida. Usted dijo cosas que yo nunca me atreví a decir, me susurró. Gracias por ponerle voz a lo que muchas callamos. Otra joven, que había crecido sin madre, me pidió que le escribiera una carta como si fuera su mamá. Me llevó flores, me trajo pan de su pueblo y lloró en mis brazos.
Le escribí una carta sencilla, con palabras que me habrían gustado decirles a mis hijos cuando eran pequeños. Te amo más allá del tiempo. No importa lo que hagas ni dónde estés, siempre llevarás un pedacito de mí en el alma. Y desde entonces, cada tanto, me escribe para contarme de su vida. Me dice, abuelita del alma. Yo, que fui negada por mis propios hijos, ahora era abuela del alma de muchos. Y no, lo hacía por fama, no lo hacía por venganza. Lo hacía porque entendí que las heridas no sanan solas. Se curan cuando se comparten, cuando se nombran, cuando otras manos vienen a acariciar lo que uno mismo ya no sabe cómo tocar. Una tarde, mientras pelábamos elotes en la cocina, Araceli me dijo, ¿y si hacemos un libro de verdad? Con sus historias, con sus cartas, con su voz. Le dije que sí, aunque me daba vergüenza. Yo no soy escritora, le dije. Usted es verdad, y eso vale más que cualquier diploma. Empezamos a ordenar mis cuadernos, mis grabaciones, mis cartas. Sofía diseñó la portada. Daniel se encargó de subirlo a Internet. Y en menos de una semana, el libro digital se volvió viral entre mujeres mayores, entre hijos emigrados, entre jóvenes que querían entender mejor a sus madres y abuelas. Recibí mensajes de Canadá, de España, de pueblos que ni siquiera conocía. Una señora en California me escribió: mis hijos nunca supieron lo que lloré en silencio. Gracias a usted, me atreví a contarles. Ahora me abrazan diferente. Y lloré. Lloré porque entendí que mi dolor no fue en vano, que los años de silencio y soledad, de sacrificio y abandono, estaban encontrando sentido. Estaban sirviendo a otros para no repetir la misma historia. Un domingo, en la misa del pueblo, el padre me pidió que dijera unas palabras. Me temblaban las piernas. Me puse de pie frente a los bancos llenos. Respiré profundo y hablé. No soy nadie importante. Solo soy una madre que cruzó una frontera por amor y que fue olvidada por quienes más amó. Pero también soy esa misma. Mujer que hoy es escuchada por muchos. No por compasión, sino porque en cada uno de ustedes hay una historia parecida a la mía. La iglesia entera se quedó en silencio. Luego, alguien aplaudió. Y después, todos. Yo no sabía qué hacer. Solo lloré, pero esa vez mis lágrimas fueron diferentes. No sabían a tristeza, sabían a dignidad. Más tarde, al volver a la fonda, encontré una sorpresa. Mi hijo menor estaba ahí. Sí, aquel al que le cantaba para dormir, al que llevaba a la escuela de la mano, al que no veía desde hacía 20 años, estaba ahí, de pie, con el sombrero entre las manos y los ojos llenos de lágrimas. Mamá, me enteré por mi hija. Vi tus videos. Leí tus cartas. Yo no sabía. Yo no pude responder. El corazón se me detuvo. Araceli me sostuvo del brazo. Sofía también. Y entonces él se acercó. Se arrodilló frente a mí como un niño perdido y dijo: perdóname. Cuando lo vi arrodillado frente a mí, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas, mi corazón sintió una punzada que no sé describir. Era como si el tiempo se hubiera hecho trizas,
como si los años entre nosotros desaparecieran de golpe y yo volviera a ver al niño que me abrazaba las piernas cuando tenía miedo a la oscuridad. Mi hijo, mi niño, aquel por quien recé tantas noches desde un cuarto ajeno en otro país, aquel que aprendió a caminar agarrándose de mi falda, aquel que no volvió a escribir, aquel que no supe si estaba bien o mal por más de 2 décadas. Perdóname. Mamá, repitió, esta vez con la voz quebrada. No tengo excusas. Me alejé, me olvidé, me dejé engañar por el silencio, por el orgullo, por la vida, pero ahora lo veo todo claro. Tú nunca dejaste de estar. Yo quise decir muchas cosas, pero no podía hablar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi garganta se cerró. Solo extendí los brazos. Y él, como si lo hubiera estado esperando toda la vida, se lanzó a ellos. Nos abrazamos largo, fuerte, llorando los dos como si fuéramos uno. Un nudo de emociones nos apretaba el pecho. Rabia, dolor, alivio, amor, culpa, ternura, todo junto. Araceli y Sofía se apartaron discretamente. Doña Lupita salió de la cocina y solo puso la mano en su pecho, en señal de respeto. Era un momento sagrado. Cuando por fin logramos sentarnos, aún con los ojos hinchados y las manos entrelazadas, él empezó a hablar. Me contó todo, que después de que me fui, él creció con una mezcla de amor y resentimiento, que nadie hablaba de mí, que le decían que me había ido y que ya no volvería, que era mejor no preguntar. Yo no sabía cuánto hiciste, mamá. Nunca me contaron lo del dinero, lo de los trabajos, lo de las cartas. Pensé que te habías olvidado de nosotros. Jamás. Le respondí con el alma en la boca. Cada cosa que hice fue por ustedes. Me miró con tristeza. Fui un cobarde. Podría haberte buscado, pero preferí no remover el pasado. Y ahora, al ver tus videos, al escuchar tu voz, al leer tus palabras, me di cuenta de que todo lo que soy, te lo debo. Le acaricié el rostro, con la misma ternura con la que lo hacía cuando tenía fiebre. Hijo, nunca es tarde para abrazar a tu madre. Lo importante es que estás aquí, que abriste el corazón, que volviste. Él asintió, y lloramos otra vez. Pasó la tarde con nosotros. Comimos caldo de pollo, tortillas recién hechas, y reímos con las historias que contaban Araceli y Daniel. Era como si algo roto se estuviera reparando, como si el alma, tan dolida por tanto tiempo, empezara a respirar hondo otra vez. Me preguntó si podía volver a verme pronto. Le dije que sí, que las puertas de la fonda, de mi corazón, de mi vida, estaban abiertas. Pero hay algo más, mamá, dijo bajando la voz. Tengo que decirte algo que me pesa desde hace años. Le tomé la mano. Él dudó, tragó saliva, y entonces soltó. Papá nunca murió. Él regresó años después. Vivió con nosotros un tiempo. Mamá no quería que lo supiéramos, pero yo lo escuché. Él dijo que tú los habías dejado, que te habías olvidado de todos. Mi corazón se encogió. No por mí, por mis hijos.
por la confusión que vivieron, por las mentiras que tragaron en silencio, por los juicios sin defensa. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté con ternura. Porque siento que si quiero reconstruir algo contigo, debe ser con la verdad. No puedo mentirte más. Le agradecí. Con lágrimas, con caricias, con palabras que salieron desde el rincón más profundo de mi alma, porque aunque esas verdades duelen, también limpian, también liberan. Los días siguientes fueron de muchas emociones. Mi hijo volvió varias veces. Me llevó a conocer a sus hijos, mis otros nietos. Una niña de 12 años, tímida y dulce, como un pan recién horneado, me abrazó y me dijo: «Te soñé, abuelita. Aunque no te conocía, sabía que existías». Yo no pude contener el llanto. Me mostraron fotos, me contaron historias. Escuché sus vidas, sus sueños, sus miedos. Y sentí que, poco a poco, la familia que creí perdida estaba comenzando a tomar forma otra vez. No como antes, no con ingenuidad, sino con madurez, con sinceridad, con cicatrices que se tocaban sin miedo. A veces, al mirar a mis nietos, me preguntaba qué habría sido de mí si no hubiera vuelto, si no hubiera abierto esa carta, si no hubiera dicho que sí al video. Tal vez seguiría en silencio, tal vez habría muerto sola, tal vez nunca habría sabido cuánto aún podía ofrecer. Pero no fue así. La vida, terca como un cactus en el desierto, encontró forma de florecer en mí. Y aunque aún faltaban personas por reconciliar, aunque aún dolían ciertos silencios y ciertas puertas cerradas, yo ya no era la misma. Ahora sabía que mi historia valía, que mi voz importaba, que el amor a veces se retrasa, pero llega. Las semanas siguientes fueron como un suspiro largo que al fin encontraba descanso. Cada amanecer traía consigo una pequeña paz, una semilla de alegría que volvía a germinar en mi pecho. Después de tantos años tragando silencios, empecé a sentir que mi voz no solo tenía eco, sino que también estaba siendo abrazada. Mi hijo menor venía a verme cada domingo. Me traía pan dulce, flores del campo o simplemente sus historias. Me hablaba de sus errores con una honestidad que no conocía en él, y yo lo escuchaba como una madre que ha esperado toda la vida para entender. «Mamá», me decía, «a veces no sé cómo hacer para recuperar todo lo perdido». Y yo le respondía con calma: «No se recupera todo, hijo. Se empieza de nuevo, con lo que hay, con lo que somos ahora». Y eso hacíamos. Empezábamos de nuevo, sin promesas imposibles, sin fingir que el dolor no había existido, pero con voluntad de no repetir el abandono. Los nietos venían de a poco, cada uno con su forma de acercarse. Algunos traían dibujos, otros hacían preguntas. Me encantaba contarles cuentos, como los que mi madre me contaba a la luz de una vela cuando se iba la electricidad. Yo los adornaba con mi imaginación, y ellos se reían con ganas, sentados en el suelo de la fonda, mientras el aroma de frijoles y epazote flotaba en el aire. Una de mis nietas, Luz María, me dijo un día: «Abuela, cuando te escucho, siento
que la vida es más simple de lo que parece. Esa frase me quedó grabada. Tal vez por eso decidí escribirla en la primera página de un nuevo cuaderno. El otro ya estaba lleno de memorias, cartas, pensamientos y oraciones. Este nuevo sería distinto. Sería para lo que vendría después. Porque sí, había un después. No todo era reconciliación. No todo era ternura. Había heridas que no sanaban del todo. Mi hija, la que me cerró la puerta en la cara, no volvió. No llamó. No escribió. Pero su hija, Sofía, venía casi todos los días. Me traía noticias. A veces me hablaba de su madre. Decía que ella no sabía cómo manejar la vergüenza, que no sabía cómo pedir perdón. Tiene miedo de que tú no la perdones, me dijo una tarde. Y eso me dolió, porque yo ya la había perdonado. Desde el día en que me cerró la puerta, desde antes incluso. Pero entendí que hay personas que no saben cómo acercarse cuando han hecho daño. Les pesa tanto el error que prefieren cargarlo antes que soltarlo y enfrentarlo. Dile que no tiene que decir nada, Sofía. Solo venir, sentarse conmigo, compartir un café. Yo haré el resto, le pedí. Sofía sonrió y me abrazó. Eres más sabia de lo que crees, abuela. Yo no sé si soy sabia. Solo sé lo que duele ser olvidada. Y no quiero que nadie más sienta eso estando tan cerca del perdón. La fonda de doña Lupita se había convertido en un pequeño refugio para muchas mujeres. Algunas venían desde lejos solo para verme, para contarme sus historias, para preguntarme cosas, para llorar conmigo. Nos sentábamos en las tardes como si estuviéramos en una tertulia sagrada, donde nadie juzgaba y todas escuchaban con el alma. Una señora de Monterrey me confesó: yo también fui madre sola, trabajé día y noche, y ahora mis hijos solo me llaman cuando necesitan dinero. A veces me pregunto si fallé. Le tomé la mano. No fallaste, amaste. Y eso nunca es falla. Araceli grababa esos momentos con cuidado, con respeto. Decía que estaba armando un documental. Me preguntó si me parecía bien. Haz lo que tengas que hacer, hija. Si mi historia sirve para que otra mujer no se sienta sola, adelante. En una de esas grabaciones me preguntó qué era lo más duro que había vivido. Pensé mucho antes de responder. Podría haber dicho el rechazo de mis hijos, la soledad, las noches en que no tenía qué comer, pero al final respondí con la verdad más íntima. Lo más duro fue no tener a quien contarle lo que me pasaba, guardarse. Todo es como irse muriendo despacito, y por eso ahora hablaba. Por eso no me callaba nada, porque entendí que hablar también es sanar, que cada palabra dicha es un ladrillo más en el puente hacia la dignidad. Una tarde recibí una carta inesperada. Venía de la hija mayor, aquella que dijo que yo estaba muerta. Aquella que me miró a los ojos y no me reconoció. Madre, vi tu historia. Me negué a verla muchas veces, pero mis hijos insistieron. Cuando la vi, lloré hasta quedarme vacía. Me sentí la peor hija del mundo. Y tal vez lo soy. No sé cómo volver. No sé si merezco tu mirada, pero si aún hay un rincón, para mí
Quiero intentar. Teresa. Leí esa carta una y otra vez. Me dolía. Pero también me abría una puerta. No contesté de inmediato. Me senté frente al limonero como tantas veces y le hablé a la luna. Madre mía, ¿tú qué harías? El viento sopló suave y supe la respuesta. Después de leer la carta de Teresa, me pasé la noche entera despierta. No podía dormir, no por angustia, sino por el torbellino de recuerdos que despertó. Mi niña, mi primogénita, la que me ayudaba a cuidar a sus hermanos cuando eran pequeños, la que hacía tortillas conmigo jugando a ser mujer grande, la que lloraba bajito cuando tenía pesadillas. ¿En qué momento se apagó esa luz entre nosotras? Fue el tiempo, fue la distancia, fui yo al partir. Al amanecer, ya sabía qué hacer. No podía dejar que el miedo venciera el amor. No después de todo lo vivido. Le pedí a Araceli que respondiera el mensaje. No una carta larga, no una declaración solemne, solo unas palabras sencillas, como las que se dicen desde el corazón. Aquí estoy. Cuando quieras venir, mi mesa tiene un plato para ti. Mi corazón también. Pasaron 3 días. 3 días donde cada sonido en la puerta me hacía sobresaltarme. 3 días donde cada sombra que cruzaba la calle me parecía su figura. Hasta que una tarde, cuando el sol se acostaba detrás de los cerros y el aroma a canela salía de la cocina de doña Lupita, escuché un golpecito suave en el portón de madera. Era ella. Estaba delgada, más de lo que recordaba. Sus ojos ya no eran duros, eran tristes. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido como lo hacía cuando era niña. Me miró sin hablar. Yo tampoco dije nada al principio. Solo nos miramos, como si los años entre nosotras pasaran en silencio frente a nuestros ojos. Mamá, susurró con la voz rota. Hija, le dije sin más, y fue todo lo que necesitábamos. Se acercó lentamente, la abracé. No como si estuviera abrazando a alguien que me hizo daño. La abracé como se abraza a alguien que uno esperó demasiado tiempo, como quien vuelve a casa después de haberse perdido mucho. Lloramos, como si hubiéramos estado guardando ese llanto por décadas. Nadie nos interrumpió. Nadie se atrevió a decir palabra. En el patio solo estábamos nosotras y las plantas que ya sabían de mis lágrimas. Nos sentamos bajo el limonero. Ella tomó mis manos con fuerza. Mamá, no sé cómo vivir con lo que hice. No lo pienses así, hija. No lo vivas como castigo. Vívelo como oportunidad. Te fallé, te borré. Permití que mis hijos crecieran sin saber quién eras. Pero ahora estás aquí. Estás haciendo algo que muchas no hacen. Enfrentar, volver, pedir perdón. Me contó tantas cosas que cuando era joven sintió que la abandoné, que la gente del pueblo murmuraba, que su padre le llenó la cabeza de ideas torcidas, que en su corazón sentía amor, pero también rabia, y que con el tiempo se le hizo más fácil callar que explicar. Te extrañé tanto, mamá, decía, apretando los labios. Pero cada vez que pensaba en buscarte, algo me detenía.
Y ahora que te vi, hablando en ese video, tan fuerte, tan viva, me sentí como una niña otra vez, una niña que solo quiere abrazar a su mamá. Yo la acaricié con ternura. Los hijos no vienen con manual, hija, pero las madres tampoco. Hice lo que pude, lo mejor que supe. Y si me equivoqué, fue por amar de más, nunca por amar de menos. Nos quedamos así por horas. Hablamos de todo. De cuando le cantaba antes de dormir, de las veces que se escondía debajo de la mesa por miedo a los truenos, de su primer amor, de las cartas que le mandé y que nunca recibió. Ella lloraba por cada palabra no dicha. Yo lloraba por cada abrazo que no dimos. Quiero que mis hijos te conozcan como eres, mamá, me dijo al final. Quiero corregir lo que callé. No tienes que hacer nada más que estar, le respondí. El resto lo construimos juntas, día a día. Esa noche, cenamos juntas por primera vez en más de 30 años. Tortillas, café de olla y un guisado. Sencillo que preparé con mis manos temblorosas de emoción. Ella se rió al probarlo. Sabe igual que cuando era niña. Y yo le respondí, porque el amor, hija, nunca cambia de sazón. Los días siguientes se sintieron como un milagro. Teresa volvió una y otra vez. Se sentaba conmigo a charlar, a bordar, a mirar las estrellas. Me pidió que le enseñara a hacer pan de elote, como el que yo horneaba cuando había fiesta en el pueblo. Me hablaba de sus miedos, de sus errores, de su deseo de volver a ser hija, y esta vez una buena hija. Sofía, su hija, lloraba al vernos juntas. Esperé toda mi vida para ver esto, me confesó. Y Daniel, con su cámara, grababa esos momentos sin interrumpir. Decía que eran historia viva, que algún día otras madres, otras hijas, se verían reflejadas en nosotras. Y yo solo agradecía. Agradecía a la vida, a Dios, a mis propias lágrimas, porque todo lo que dolió, todo lo que partió, todo lo que parecía perdido, había dado fruto, no perfecto, no sin cicatrices, pero real, humano, nuestro. La vida, a veces, da vueltas tan inesperadas que una ya no sabe si reír, llorar o simplemente quedarse en silencio mirando el cielo. Yo, que creí que moriría en un cuartito sola y olvidada, ahora tenía una hija que volvía a llamarme mamá, nietos que me buscaban cada semana, gente de todas partes que venía a abrazarme sin conocerme. Todo por haberme atrevido a hablar una palabra, una sola, puede abrir un mundo. Y yo, que tanto tiempo me quedé callada, que tanto aguanté por no molestar, por no causar vergüenza, ahora era escuchada como nunca imaginé. Araceli seguía grabando, editando y subiendo nuestros encuentros a las redes. Videos donde contábamos cómo bordábamos juntas, donde le enseñaba a Teresa a hacer tamales, donde nos reíamos recordando cómo mis hijos se robaban las gallinas del vecino para jugar al corral. Un día me desperté temprano con los gallos y encontré a Araceli en la puerta de la fonda con los ojos como platos. Doña Tomasa salió en la televisión nacional. ¿Yo? ¿Para qué?, pregunté asustada.
Hicieron una nota sobre usted, su historia, su voz. Dijeron que es la abuela del pueblo. Yo no sabía qué decir. Me reí. La abuela del pueblo. Yo solo era una señora que sobrevivió limpiando casas, que fue olvidada por su familia y que ahora contaba su historia para no volverse a apagar por dentro. Pero era cierto. Lo que había comenzado como una grabación con celular en el patio, ahora era noticia. En la nota mostraban fragmentos de mis palabras, y el reportero decía algo que me hizo temblar. En un mundo donde las madres son muchas veces olvidadas, la voz de doña Tomasa resuena como un grito de amor, resistencia y memoria. Después de eso, comenzaron a llegar invitaciones. Universidades querían que hablara en sus auditorios. Grupos de mujeres querían organizar encuentros para escucharme. Juntas de barrio pedían mi testimonio para inspirar a otras. Yo decía que no, que ya estaba vieja, que qué iba a decir. Pero Teresa, Araceli y hasta doña Lupita me convencieron. «No vas a ir a predicar, mamá», me dijo Teresa. «Vas a ir a decir lo que siempre supiste. Vas a dar permiso a otras para que también hablen». Y fui. Con miedo, con nervios, con las manos sudadas y el corazón en la boca. Pero fui. En el primer encuentro, frente a más de 100 mujeres en un salón comunitario, tomé el micrófono y dije: «Yo no estudié, no tengo títulos, solo tengo mis manos, mi corazón y mi historia. Si sirve de algo, si puede tocar a alguien, aquí estoy». Y las lágrimas comenzaron a correr por muchos rostros. Una mujer se puso de pie y dijo: «Gracias por contar lo que yo nunca supe cómo decir». Otra se acercó al final y me abrazó fuerte. Mi madre murió sin que yo la entendiera. Ahora, al escucharte, siento que por fin la comprendo. Y así, sin buscarlo, sin imaginarlo, mi historia se volvió consuelo, espejo, guía para tantas. El libro digital que habíamos hecho con Araceli y mis nietos fue descargado miles de veces. Lo empezaron a leer en clubes de lectura de señoras, en talleres para adultos mayores, en escuelas de trabajo social. Yo solo miraba todo eso desde la banca del patio, bordando flores en un mantel viejo, y pensaba: ¿quién diría? Mi corazón, que antes dolía de vacío, ahora latía con propósito, no de grandezas, no de aplausos. Latía porque por fin entendía que mi vida no había sido en vano, que los años de esfuerzo, aunque no siempre valorados en casa, ahora estaban sembrando luz en otras vidas. Una mañana me llamó una señora desde Mérida. Tenía la voz dulce, pausada. «Doña Tomasa, soy trabajadora social en un asilo. Aquí hay muchas mujeres como usted. ¿Podría escribirles una carta? Aunque sea una sola, para leerla entre todas». Yo me puse la mano en el pecho y respondí sin dudar: «Les escribiré una carta como si fueran mis hermanas de vida». Y esa tarde tomé mi cuaderno nuevo y comencé: «Queridas compañeras del alma, aunque no nos conozcamos de rostro, sé que nuestros corazones han llorado lo mismo. Sé que hay noches largas donde uno se pregunta si valió la pena amar tanto. Les digo hoy, desde mis canas y mis cicatrices, que sí valió, que toda lágrima que nace del amor es semilla de luz, que nuestras historias, por más calladas que hayan sido, merecen ser escuchadas, y que mientras haya alguien que escuche,
Estamos vivas. Esa carta también fue compartida por miles. Me llegaron mensajes de señoras de Perú, Colombia, Chile. Una abuelita de Guatemala me mandó una foto con su radio en la mano, escuchando mi voz en un programa local. ¿Quién era yo para merecer tanto? Solo una mujer que decidió no morirse con la lengua amarrada. Solo una madre que no quiso ser invisible hasta el último aliento. Y cada noche, al cerrar los ojos, le doy gracias a mi dolor, porque me trajo aquí, porque me empujó a hablar, porque me hizo encontrarme conmigo misma. Parecía que la vida, después de tanto darme la espalda, por fin me estaba mirando de frente. No con lujos ni promesas, sino con algo más valioso: dignidad. Mi historia, que comenzó con abandono, sacrificio y silencio, se había convertido en algo que no imaginaba. Un puente entre generaciones, entre madres e hijos, entre mujeres que se creían solas. Pero justo cuando creía que ya había vivido todas las sorpresas posibles, algo inesperado ocurrió. Una tarde de viernes, mientras estaba sentada en la fonda, bordando con Teresa y Sofía, vi entrar a un hombre mayor. Usaba sombrero, caminaba despacio, como quien carga más que los años, y sus ojos, ¡ay, sus ojos! Yo los reconocí de inmediato, aunque hacía casi 4 décadas que no los veía. Era él, el padre de mis hijos. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba, como si la piel recordara todo lo que la memoria había querido olvidar. Teresa lo miró y se puso de pie con la cara desencajada. Araceli, que estaba grabando unos cortes de video, apagó la cámara de inmediato. El hombre se quitó el sombrero con las manos temblorosas. «Tomasa», dijo en voz baja, «vengo a pedir perdón». Ese nombre, dicho con esa voz, me devolvió a un tiempo que ya no existía, a un cuarto frío con niños llorando, a la soledad, a los años de lucha sin ayuda, a las noches de fiebre sin medicina, al silencio cruel de sus ausencias. Yo no supe qué decir. Teresa, con los ojos llorosos, se acercó a mí. «¿Quieres que me encargue?», me preguntó con firmeza. Negué con la cabeza. No, esa herida era mía, y debía decidir si quería abrirla o cerrarla para siempre. Lo miré, aún sentada. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de tanto?». «Porque vi lo que estás haciendo. Escuché tus palabras en la radio. Leí tu historia. Y no podía seguir escondiéndome detrás de mis errores. He sido un cobarde toda mi vida. Me fui. Hablé mal de ti. Les mentí a nuestros hijos. Me inventé razones para justificar el abandono. Pero la verdad es que no supe amarte». Teresa lo miraba como si estuviera frente a un fantasma. Los otros hijos no estaban presentes ese día, pero ella sí, y su rostro era un espejo de dolor y confusión. «No vengo a pedir que me aceptes», continuó él. «Solo quiero que sepas que tú fuiste más fuerte que todos nosotros, y que tu voz me hizo verme al espejo por primera vez». Yo cerré los ojos, respiré profundo. No por él, por mí. Había soñado tantas veces con ese momento. En algunas fantasías lo echaba a gritos, en otras lo ignoraba. Pero en esa realidad no sentía rabia, sentía compasión, no por él, por el hombre que podría haber sido y no fue.
por los hijos que crecieron sin su ejemplo, por la mujer que yo fui, luchando sola con el mundo a cuestas. Me levanté despacio. Fui hacia él y le dije con voz firme: yo no te guardo, odio, pero tampoco tengo espacio para ti en mi vida. Mi alma está ocupada con las personas que decidieron quedarse. Él bajó la cabeza y asintió. Lo mereces todo, Tomasa. Yo solo merezco el recuerdo de lo que perdí. Y se fue. Como se fue hace años. Pero esta vez yo no lloré. No tenía por qué. Teresa me abrazó como nunca. Eres una gigante, mamá. Yo habría gritado, lo habría golpeado. Y tú, con una sola frase, lo hiciste entender todo. Porque las palabras, hija, cuando vienen del alma, son más poderosas que cualquier grito. Después de ese día, algo en mí cambió, como si hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. Dormí mejor. Reí con más ganas. Volví a caminar por el pueblo sin sentir que debía esconderme del pasado. Y el pueblo, el pueblo me recibió con brazos tan grandes como el cielo. En el mercado, las señoras me saludaban con cariño. Ahí va doña Tomasa, la de las palabras que curan. En la iglesia, el padre me pidió que leyera un pasaje durante la misa, porque usted nos ha enseñado a perdonar, me dijo. Y en la fonda, cada tarde era una reunión espontánea. Mujeres, jóvenes, señores que escuchaban mis cuentos, que preguntaban cómo seguir adelante, que compartían sus propias heridas. Un día, una mujer joven me dijo algo que me marcó. Usted no solo sanó a su familia, abuela, sanó al pueblo. Y yo me quedé callada, porque no sabía si eso era cierto. Solo sabía que yo ya no era la misma. La mujer olvidada ahora era recordada. La madre negada ahora era nombrada con orgullo. La voz silenciada ahora era eco en muchas otras bocas. Y todo porque un día me cansé de callar. Dicen que la vida da. Para todo. Para el dolor. Para el amor. Para los silencios que duelen y para los abrazos que curan. Yo viví cada uno de esos momentos. Y aunque muchas veces pensé que no resistiría, aquí estoy, contando esta historia no como una víctima, sino como una mujer que decidió no apagarse, como una madre que, aun siendo olvidada, eligió seguir amando. Hoy, cuando despierto y me estiro en la cama, ya no siento ese vacío en el pecho, siento paz. Y también siento orgullo, porque no cualquiera se levanta después de haber sido negada por sus propios hijos, porque no cualquiera transforma su dolor en semilla para otras almas. Mi mesa, antes vacía, ahora siempre tiene un plato de más, porque aprendí que el amor no se acaba, solo se multiplica cuando se comparte. Cada semana sigo escribiendo. Ahora, no solo para mí, sino para todas esas mujeres que me escriben desde otros pueblos, otros países, incluso otros continentes. Mujeres que me llaman abuelita Tomasa, aunque nunca me hayan visto en persona. Mujeres que me confiesan que gracias a mi historia se animaron a levantar el teléfono, a escribir una carta, a ir a buscar a sus madres o a sus hijas. Y eso
Eso no tiene precio. Me escriben también jóvenes, chicas que nunca tuvieron una abuela, chicos que me dicen que ojalá sus madres escuchen mis palabras. Algunos me cuentan que después de ver mis videos, cambiaron la forma de tratar a sus abuelas. Una vez, un joven me escribió desde Nueva York. Mi abuela murió sin que yo le diera un solo abrazo. Al escucharla, doña Tomasa, sentí que me estaba abrazando por ella. Gracias por devolverme ese amor que no supe valorar. Lloré esa noche. No por tristeza, sino por el milagro invisible que ocurre cuando uno se atreve a hablar desde el alma. Si me preguntas qué fue lo que me salvó, te lo diré claro. No fue el perdón de mis hijos. No fue el reconocimiento del pueblo. No fueron los videos, ni las flores, ni los abrazos tardíos. Me salvó mi voz temblorosa, vieja, cansada, pero honesta. Esa voz que estuvo callada 30 años y que un día decidió decir, yo también importo, porque las madres importamos, las abuelas importamos, las mujeres mayores que lo dieron todo por los demás, también tienen derecho a ser vistas, escuchadas, valoradas. No somos muebles viejos que se arrinconan en la sombra. Somos historias vivas, somos raíces, somos fuerza. Y si hoy estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para buscar a quien amamos. Y nunca es tarde para amarnos a nosotras mismas. Tú, que tal vez cargaste una vida de silencios, de sacrificios no reconocidos, de abrazos que no llegaron. Tú también mereces ser abrazada. Tú también mereces contar tu historia. Y si sientes que nadie te escucha, te digo desde mi corazón, yo te escucho, porque hoy, con 72 años, después de haber sido madre, abuela, olvidada, rechazada y renacida, puedo decir con certeza, estoy viva, estoy en paz, y sigo aquí, contando mi historia, y si esta historia llegó a tu corazón, tal vez no era solo mía, tal vez también era un poquito tuya. Gracias por escucharme. Gracias por existir. Y nunca, nunca olvides que todavía tienes mucho por vivir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Cada palabra de la abuela Tomasa puede sanar, inspirar y transformar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por existir.